En este vídeo vamos a ver cómo se conecta un monitor de baterías Victron BMV700, como este que veis aquí en la foto, a una Raspberry Pi, y mediante la plataforma no de red vamos a monitorizar todos los datos del BMW y mostrarlos como nosotros queramos, ya sea con gráficos, con tablas, etcétera, etcétera. Bueno, esta que veis aquí es la caja que nos venden, que ya viene con todo lo necesario para instalar el BMW. Aquí vemos la carátula, el propio display, el shunt y todos los cables necesarios. El esquema básico de conexión es este. Bueno, tampoco vamos a entrar en detalle en cómo se conecta porque esto ya sería cuestión de otro vídeo aparte, ¿no? Pero vamos, esta es la conexión en principio que se hace. Bien. El display por la parte de atrás, vamos a ver si tengo aquí la foto. Creo que será este. Ese es el display del BMW. Por la parte de atrás dispone de los conectores que veis aquí. Y especialmente nos vamos a centrar en este conector. Este conector de aquí es un conector PH 2.0 JST de 4 pines. Este es el hembra. Y que es por aquí por donde salen todos los datos de monitorización que lleva el BMW de las baterías que tengamos. Bueno, este conector de aquí, el JST vamos a ver, tiene por aquí, este es el conector JST. Aquí veis los 4 pines. De los 4 pines vamos a emplear solamente 3, lo que sería la masa, GND, el número 1, y después las transmisiones TXD y las recepciones RXD que nos vienen por este conector. El cable que conectamos a este conector de aquí es uno que proporciona Victron, es este tipo de cable. Veis aquí está el conector JST, ese es el conector que se conecta aquí. Bien, este cable es un cable que Victron lo llama VDirect to USB, como veis aquí. El tipo de señales que salen por aquí, por estos pines, son señales TTL, con encapsulamiento de puerto serie, obviamente. Y lo que hace el cable este es convertir las señales TTL, en este conversor que hay aquí dentro, a USB. Y esto es lo que conectaremos a nuestra Raspberry Pi. Este es el cable original. Después, yo lo que hago, bueno, lo que he hecho es hacerme un cable. Bueno, no, únicamente comprar un cable clónico que hace lo mismo que el VDirect, pero muchísimo más barato. ¿Vale? Este tipo de cable se consigue, pues bueno, en nuestra tienda asiática por excelencia. Y este cable, pues únicamente hay que buscar, vamos a ver si la tengo por aquí. Este cable es este. Es un cable, como os decía, que va de USB a TTL. Usa un chipset FTDI, concretamente el FT232R. Entonces aquí tenemos el cablecito este. Y bueno, ya veis lo que vale. Tampoco os voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Bien, este cable lleva aquí, vamos a ver, lleva aquí este tipo de conexiones. Y como solamente vamos a emplear 3 hilos, los hilos que vamos a emplear van a ser vamos a ver si tengo aquí, creo que está aquí, exactamente, estos son los cables. Los cables que vamos a emplear de este conector va a ser el negro, que es la masa. Usaremos el verde y el blanco, que es el TXD. Los otros hilos no nos hacen falta para nada para este cable. Después, como este tipo de conector no es el que va, el que se mete aquí en el JST, pues pondremos únicamente un macho PH 2.0 JST de 4 pines que se conecte aquí, que puede ser, por ejemplo, este. ¿Veis? Es el PH 2.0 de 4 pines. Usaremos este tipo de conector, que es el macho, porque esto es lo que tenemos, esta es la hembra que tenemos en el display.
El tipo de conexiones, bueno, como sabemos aquí los pines que tenemos, lo único que tendremos que hacer, vamos a ver si tengo por aquí alguna foto de algún cable que me he hecho yo por aquí, por ejemplo aquí lo tenéis. Mira, este es el conector, aquí son los cables que estamos empleando, que somos el verde, hemos dicho, el negro y el blanco. Y aquí tenéis el conector JST. La masa va al número 1, después el blanco que tenemos aquí, que es este blanco, irá a nuestro verde del conector, el rojo que nos irá al blanco del conector, y el amarillo no lo empleamos, aunque esté conectado aquí, pero el amarillo veis que está aquí cortado. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una conexión serie entre nuestro BMW 700 y nuestra Raspberry Pi. Para ello, a través de nodo de red, lo usaremos desde el nodo del puerto serie que viene por defecto ya. Aquí veis que hay tres nodos, el nodo serial, que este sería el de lectura del puerto serie, este sería el puerto serial de escritura hacia el puerto serie, y este sería el nodo de escritura y lectura del puerto serie. Como el BMW 700 lo único que hace es mandar datos, es decir, vamos a leer datos del puerto serie. Para eso usaremos este nodo. Vamos a ver, lo ponemos aquí en la plataforma y ahora lo vamos a configurar para que se nos comunique con nuestro BMW 700. Estamos usando un cable o el cable original VE Direct de Victron, o bien podemos usar un cable hecho por nosotros con las mismas características que el original. ¿Correcto? Bueno, como es un cable el que usa Victron, que es un conversor de puerto serie a USB, en nuestra Raspberry Pi, una vez que lo conectamos, nos tendría que aparecer con esta nomenclatura. Es decir, un dispositivo en TTI USB 0, 1, 2 o el puerto que tengamos disponible en la Raspberry Pi. La velocidad de conexión con el BBM será de 19.200 baudios con unas características 8N1. Muy bien, lo configuramos aquí y aquí ya lo tenemos. Bien, vamos a ver si nos conecta. Hacemos un deploy y veremos que el puerto está conectado, es decir, detecta el cable. Detecta el cable con su conversión correspondiente. Y ahora vamos a ver si el BBV nos está mandando datos. Para eso pondremos aquí, por ejemplo, el nodo debug. Lo unimos. Y ahora hacemos la ejecución del flujo. Y si verdaderamente nos manda datos, tendremos que ver aparecer aquí todos los datos que nos manda el BMW. Vamos a hacer la ejecución y a ver si efectivamente. ¿Veis todo esto que está corriendo aquí? Es lo que está mandando el BMW. Obviamente a la velocidad de 100.200 baudios. Como veis no para. O sea, manda datos a todo lo que da la velocidad. Si os fijáis, todas estas nomenclaturas, ahora veremos lo que es cada una de ellas, que esto viene especificado en el manual de instrucciones de Victron, y así sabremos a qué corresponde cada valor de estos. Esto es lo que nos está mandando el Victron BMW 700 a través del cable VE Direct, ya sea original o clónico que hayamos hecho nosotros. Si hacemos una foto fija de todos los datos que manda el BMW, vamos a ver lo siguiente. Fijaos bien. Aquí hemos parado, hemos hecho una foto fija del stream del flujo de datos que estaba mandando el BMW. Bien, observamos múltiples líneas y el nodo de red define estas líneas como msg.payload, ¿vale? Y estos MSG payload, los que está mandando el BMW son de tipo string. Por eso están entre comillas. Todos. Todas las líneas, todos los MSG payload están entre comillas y son cadenas de caracteres ASCII. Y si os fijáis, todas siguen
una pauta determinada. Si os fijáis, todas empiezan con una letra, V, I, P, C, E, SOC, TTG, Alarm, Relay. Aquí más todavía, ¿eh? Aquí he hecho 2 o 3 fotos fijas para que veáis la cantidad de valores que está mandando el BMW. Bueno, pues todos estos valores tienen una definición que se corresponde, o sea, que se puede consultar en la documentación técnica que tiene pública Victron sobre este monitor de baterías. Si vais a la página de Victron, en la página de Victron tendréis aquí la documentación del protocolo, del VE Direct. Bien, si seguimos un poquito más para abajo, bueno, aquí está el esquema que os he enseñado antes de qué eran los pines. Y si seguimos, aquí veis la configuración del puerto serie, que eran 19.200 en configuración 8N1. Y aquí tenemos el formato del mensaje de estas líneas que estáis viendo aquí. ¿Vale? Y el formato que dice es, bueno, un retorno de carro, una etiqueta de campo, que son las etiquetas de campo que están mandando son estas, BMW, FW, Checksum, H1, H2, ¿vale? Aquí tenemos otras como V, I, P, C. Esas son las etiquetas de campo que dice el manual. Después tenemos un tabulador, o sea, un tabulador horizontal. Vamos a ver si se ve aquí en la foto fija. Miradlo. El tabulador horizontal es esta flechita. Bueno, pues esta flecha, este tabulador que está en todas las líneas MSG Payload, nos valdrá para, en nuestro programa de parseo de datos, aislar cada variable, o sea, cada label con su variable correspondiente. Eso cuando veamos el JavaScript de parseo de datos, ya veréis como este carácter tabulador es el que nos va a valer para dividir cada MSG Payload y sacar por un lado el label y por otro el valor correspondiente. Bueno, como os decía, las etiquetas de campo que aparecen en estas V, I, P, C, SOC, TTG, etcétera, etcétera, tienen su definición en el manual del protocolo. V será el voltaje de la batería y está dado en milivoltios. Fijaos aquí. Por ejemplo, I será la corriente de la batería que nos mandará en miliamperios. Si vamos más abajo tendremos aquí más todavía todos los labels que hay. P será la potencia instantánea que viene en vatios. Después H1, H2 que son las profundidades de las descargas. Bueno, aquí seguimos con todas las unidades. Porque estas unidades son importantes que nos las definan en el protocolo porque después nosotros a la hora de sacar las unidades tendremos que hacer las operaciones aritméticas pertinentes para sacar, por ejemplo, los voltios. No vamos a sacar los voltios en milivoltios, los sacaremos en voltios. Entonces hay que hacer la operación matemática correspondiente en el parseo de datos. Bueno, Node-RED funciona con nodos prefabricados, que son todos estos que veis aquí. ¿Vale? Todos estos de la columna de la izquierda son nodos prefabricados. Pero en el caso que nos ocupa, lo que nosotros necesitamos es aquí un nodo que lo tenemos que hacer de fabricación propia. Bien, vamos a coger aquí la... Mirad, estos de aquí son los nodos prefabricados, pero lo que necesitamos aquí, entre medio, porque ya hemos visto lo que nos manda aquí todo el BMW, pero todo esto viene en bruto. Lo que hay que hacer es depurarlo y sacar aquí nosotros los parámetros y los valores que nosotros queramos, en las unidades que nosotros queramos, obviamente. Bien, para eso, aquí entre medio tenemos que poner un nodo de fabricación propia. Un nodo de fabricación propia es este, el de función. Si os fijáis aquí en la descripción pone que esto es una función JavaScript que lo que hará será parsear nuestros datos en bruto para sacar los que nosotros queramos y como queramos. Bien, el JavaScript para el BMW 700 lo tengo hecho aquí, vamos a ver, una librería que tengo aquí, que es el BMW extracción de datos. Bien, esto es, como veis es un nodo función de este tipo. Lo que haremos será que desde
desde nuestro cable, puerto serie, USB, nos mandará aquí los datos al extractor y ya si queréis aquí podemos poner los datos para que después nos muestre los datos como nosotros queramos aquí. Bien, vamos a ver el extractor cómo es y cómo es nuestro fichero JavaScript de parseo. Mirad, aquí lo tenemos. Hemos visto que BMW manda MSG Payload, todos estos que veis aquí, con una cosa en común. Todas las labels I, P, C, SOC continúan con el carácter tabulador, ¿vale? Y después el correspondiente valor. Bueno, pues en el extractor que tenemos es tan sencillo como extraer los datos definiendo la variable data con esa característica. Es decir, vamos a dividir split cada MSG payload con el carácter tabulador. ¿Qué ocurre al hacer esto? Pues que cada MSG payload lo tendremos dividido en dos, que será el data 0 y el data 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es después aplicar una condicional de tipo switch case break, para extraer los datos que queramos. Como cada MSG payload es una variable, pues lo que diremos será que verifique o que lea el data 0, es decir, la primera parte del MSG payload, para ver si es uno de estos valores. Si es SOC, este de aquí, si es V, si es I, si es P, si es CE. Esos son los que vamos a extraer. Entonces, si en el data 0 aparece por SOC, lo que tenemos que hacer después es que nuestro data 1 lo parseemos de la forma que queramos para que nos aparezca el SOC como nosotros queramos. Si os fijáis en la documentación técnica, el SOC, por ejemplo, viene en por miles, no en por cientos. Por eso, aquí en el JavaScript, el SOC, por ejemplo, o sea, si nuestro MSG payload tiene la cadena SOC, el JavaScript extraerá el SOC, pero ese valor que aparece en el... Si os fijáis, mirad, aquí el SOC aparece como 993, pero esos son por miles. Por eso, en el JavaScript lo que hacemos es dividir por 1000. ¿Para qué? Para aquí, después aquí, o sea, perdón, dividimos por 10. ¿Para qué? Porque ese 993, al dividirlo por 10, nos aparecerá como 99,3, que sería el SOC. Entonces, como eso es una cadena, lo que hacemos aquí en el JavaScript es hacer un parse float, es decir, lo pasamos a un número, a un valor numérico con decimal. Por eso nos aparecerá 99,3 en nuestro dato. Y así lo hacemos con todos los labels que nosotros queramos extraer de todo ese flujo de datos que está mandando el BMW. En este caso, en este JavaScript, yo he considerado que los valores o que las labels que más nos van a interesar para nuestra representación gráfica o para sacar los valores para lo que sea son el SOC, obviamente, que sería el estado de carga, el voltaje de la batería, los amperios de la batería, la potencia instantánea. Fijaos que en todos lo que estoy haciendo es parsear el valor que nos da. Si os acordáis, el voltaje los daba en milivoltios. Si os fijáis aquí, vamos a ver en la documentación. Vamos a ver, la documentación venía, el voltaje, el label V, venía en milivoltios. Eso quiere decir que nosotros tendremos que dividir por 1000 lo que nos aparezca en el data 1 o sea, en la parte derecha cuando dividimos el MSG payload. Y le pongo un parse float para sacar decimales. En estos otros casos que es un parseIn, lo que hacemos es parsear a un número entero, sin decimales. Por ejemplo, la potencia instantánea no es interesante tener decimales, o al menos yo no le considero que sea interesante o práctica. Entonces aquí, cuando el JavaScript detecte, por ejemplo, el valor P en la parte izquierda del data, lo que hará es coger ese valor y lo parseará a un número entero. En este caso no hay operación aritmética porque
La potencia nos venía dada, creo que en vatios, ¿veis? No en milivatios. Si hubiera sido milivatios tendría que haber dividido por 1000 como he hecho con los voltios. Bueno, y así con todas las variables que nosotros queramos sacar de todo el flujo de datos. Bueno, aquí he sacado la potencia, que es la potencia instantánea, el label C, que son los amperios hora consumidos instantáneos. Aquí nos venía en miliamperios, por eso también lo pongo como en número entero, porque sacar decimales de amperios consumidos tampoco lo veo práctico. La profundidad en el parámetro H2 es la profundidad de la última descarga. Eso quiere decir que esto no lo da en amperios hora, también, bueno, en miliamperios hora, por eso también lo divido entre 1000 y le hago también un parseo a número entero. El parámetro H6, el label H6, que son los amperios hora descargados. El label H9, que es el tiempo desde la última descarga completa. Esto creo que venía, este es el H9, el H9 creo que viene como segundos. Bueno, y así también he considerado el H17, que son los kilovatios hora descargados de la batería, los que va acumulando, y el H18, que son los cargados en la batería, los que va acumulando. Bien. Bueno, una vez que ya tenemos todas nuestras labels definidas y parseadas en las unidades que queremos, lo que hacemos es hacer el objeto de salida. Es decir, una vez que está parseado todo esto y que hemos ejecutado todas las condicionales que queramos en nuestros MSG payload, hacemos una salida, que es el return. La salida lo que nos hará será hacer un objeto, JSON, en donde están aquí definidas todas las etiquetas que hemos definido con su valor correspondiente. Bien, como os he dicho antes, el BMW es un flujo constante de datos. Entonces, a nosotros no nos interesa un flujo constante de datos, porque lo que nos hará será colapsar nuestra Raspberry Pi. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que hagamos una extracción de datos cada 5 segundos. Es decir, cogeremos cada 5 segundos los MSG payload que mande el BMW. Para eso vamos a introducir aquí un delay con el nodo delay de 5 segundos. Este es el nodo delay, lo pondremos aquí en medio y lo configuraremos, bueno, ya estaba preconfigurado a 5 segundos. Lo que hacemos es que metemos un retraso fijo de 5 segundos en todo el stream de mensajes que vienen desde el BMW. ¿Vale? Lo que hacemos es, después del extractor, lo unimos y después la salida nos dará aquí, en el nodo debug, todos los, cada 5 segundos nos dará aquí el objeto con nuestros valores ya predefinidos. Hacemos la ejecución del flujo y los veremos aquí salir en breves. Mirad, aquí ya están. Estos son los valores que hemos definido en el stream. ¿Veis? Y cada 5 segundos nos está mandando el objeto que hemos definido aquí en el extractor. Si os fijáis, a las 17:21, a las 17:05, o sea, cada 5 segundos nos mandan los valores que está leyendo en el BMW, con las unidades que hemos definido en el extractor y con la redefinición de los labels que nosotros hemos querido aquí. ¿Vale? Veis lo que es el SOC, el voltaje de batería, los amperios de batería, ya en las unidades correspondientes, la potencia instantánea de batería en sus vatios, amperios consumidos, etcétera, etcétera. En fin, hemos definido 2, 4, 6, 8, 10 variables. Si os fijáis aquí, son las 10 variables que hemos definido en el extractor. El SOC, voltaje de batería, amperios de batería, en fin, los que veis aquí. Tenéis el JavaScript este en la descripción del vídeo para que podáis copiarlo, modificarlo
o lo que estiméis oportuno. Si queréis sacar más variables, menos, en fin, o cambiar las etiquetas que he puesto yo aquí en el objeto. Lo tenéis, como digo, en la descripción del vídeo para su modificación. Bueno, después lo que podemos hacer con estos datos, que nos lo están mostrando aquí en la pantalla de depuración del nodo de red, bueno, con estos datos los podemos mandar donde os dé la gana. Por ejemplo, los podemos mandar, por ejemplo, a un servidor, a un broker de Mosquito. Únicamente cogeríamos aquí el flujo de datos y lo mandaríamos al broker que nosotros a cualquier MQTT que tuviéramos por ahí, tanto en local como en otra dirección o donde sea. Podríamos llevarlo, por ejemplo, hasta un servidor M11MS que tendríamos en alguna parte configurado también. Cogeríamos, los llevaríamos aquí a los lados, o incluso creo que también hay algún nodo de Telegram. Podríamos mandarlo a nuestro Telegram en nuestro teléfono y podríamos ver estos datos en nuestro teléfono sin ningún tipo de problema. Siempre que tengamos la Raspberry Pi conectada a Internet, obviamente. Bien, además de mandar todo este flujo de datos cada 5 segundos que nos hemos fabricado aquí con nuestras unidades y nuestras etiquetas, aparte de, como decía, aparte de mandarlas, por ejemplo, a un servidor Mosquito, a un M11MS o a un canal de Telegram, podemos mandarlos, o sea, podemos representarlo gráficamente o podemos poner estos datos en un dashboard interno de Node-RED. Una de las mejores características de Node-RED son estos dashboard integrados, que los hemos instalado aquí en esta serie de nodos. Un nodo level, botones, menús desplegables. Bueno, aquí vamos a hacer, os voy a poner un par de ejemplos rapiditos para ver cómo se pueden representar, por ejemplo, intensidad y voltaje en unos medidores, por ejemplo. Los medidores, los widgets estos de tipo Gotch. Bien, vamos a ver unas características de estos aquí, las podemos ver. Por ejemplo, si os fijáis, aquí está más o menos la característica de configuración de ese nodo. Vamos a hacerlo, vamos a poner aquí vamos a poner para el de amperios y este lo pondremos para el de voltios, para que lo veáis. Bueno, la salida del Stream las unimos al flujo, las dos. Vamos a configurar una. Esta vamos a poner la de amperios. El type, bueno, aquí hay varios, ¿eh? Podemos poner tipo donut, tipo compás, tipo level. Bueno, vamos a poner esta. Bueno, y aquí en el value format lo que hay que poner es nuestra característica. Como hemos puesto la de amperios, vamos a poner, sería esto, msg.payload. Creo que era amperios, ahora lo verificaremos, amperios batería. Y vamos a ponerle, aquí nos dice cómo poner, por ejemplo, solamente un decimal, porque en nuestro flujo de datos creo que salían hasta 3 decimales. Y como 3 decimales es demasiado, vamos a poner 1. Entonces sería así, de esta forma. Y ponemos number 1. Unidades, vamos a poner AMP. Amperios, y vamos a poner amperios, por ejemplo, desde menos 50 amperios hasta 50 amperios. Y el label vamos a poner aquí amperios. Bien, ya tenemos este configurado y este lo vamos a poner como voltios. Vamos a ver si al PMU 700 voltios. Aquí vamos a poner voltios. Y aquí en el value format pues vamos a poner también un decimal. Vamos a ver, msg.payload. Esto me parece que era voltaje batería. Ahora lo verificaremos a ver si este es el label que le hemos puesto. Y lo mismo. Un decimal. Unidades,
voltios. Y vamos a poner entre 0 y 60 voltios porque es un banco de 60 voltios. Vamos a ver. Hacemos la ejecución del... un momento, vamos a verificar antes si no me he confundido. Vamos a ver. Hemos puesto aquí en amperios, creo que sí, es amperios batería. Fijaos, es en el objeto, tenemos que poner msg.period amperios batería. Amperios batería, exactamente, está correcto aquí. Y en el otro, en voltios, creo que hemos puesto voltaje batería. Vamos a ver, voltaje batería, sí, está correctamente escrito, y un decimal. Bien, ejecutamos el flujo y ahora nos vamos a nuestro navegador. Vamos a hacer una pestaña nueva y vamos a poner aquí nuestra dirección del dashboard. Unos 250.1880/UI. Y aquí nos tendría que aparecer ya los dos... mirad. El que hemos puesto de amperios y el que hemos puesto de voltaje. Bueno, ya está aquí. Podéis ver cómo Node-RED puede gestionar los datos de un Victron BMW 700. Esto solo es una anécdota de la potencia de esta plataforma en una instalación fotovoltaica. Las posibilidades son infinitas y los caminos para alcanzarlas más todavía. Os animo a usarla y compartir experiencias. Yo solo os he enseñado por dónde he ido, pero vosotros podéis recorrerlo este camino por donde queráis. Nos vemos.